Filología vamos a tratar ahora de lengua y literatura italianas. Este programa está auspiciado por el profesor titular y coordinador del área de Filología Italiana, Salvatore Bartolotta, pero quien en realidad están en la mesa de estudio y quienes forman parte del equipo que va a llevar a cabo este espacio, este programa, son las profesoras María Angélica Giordano Paredes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Angélica? Bien, sí. Un saludo y gracias por venir a esta cita. Gracias, Ley. Y María Gracia Moreno Seleguín, no sé si lo digo bien. Sí, perfectamente, muy ¿Sí? bien, gracias. Pues muchas gracias, María, también por acceder a este espacio. Gracias. Ellas son profesoras asociadas del área de Filología Italiana y el programa del que vamos a tratar hoy forma parte de la serie El legado cultural de la literatura femenina del siglo XX en Italia. Nos vamos a ceñir pues a una figura italiana, yo creo que de suma importancia, Elsa Morante, una tejedora de historias. Elsa Morante es sin duda alguna una de las grandes escritoras italianas del siglo XX y quiero recalcarlo. Narradora, novelista, poeta y fabulista, creó obras de una extraordinaria calidad literaria, puesto que poseía un destacado don para la escritura y una vasta cultura, fruto de las lecturas de los grandes novelistas y filósofos de todos los tiempos. ¿Podéis hablarnos de su infancia y de sus comienzos como escritora? ¿Quién toma el relevo? Sí, yo. María. María, sí, eso es. Por supuesto, Elsa Morante nació en Roma en 1912 y murió en la misma ciudad en 1985. Su madre era una maestra judía y su padre biológico un empleado de correos. Sin embargo, fue reconocida como hija propia por Augusto Morante, el marido de su madre y del que tomó el apellido. Transcurrió su infancia en el Testaccio, un barrio popular de Roma, en una Italia que intentaba recuperarse de la Gran Guerra, recientemente finalizada, aunque por un tiempo vivió con su madrina, que brindaba esporádicamente ayuda económica a la familia. A los 18 años dejó la casa familiar y se independizó, pero la falta de recursos económicos la obligó a abandonar los estudios universitarios. Ella estudiaba lettere. En los años 30 sobrevivió gracias a la redacción de tesis, dando clases de italiano y latín y colaborando con revistas y periódicos como, por ejemplo, el Corriere dei Piccoli. Bien, María. Me gustaría agregar que desde muy joven comenzó a escribir. Esto es realmente interesante, pues escribía relatos, poesías y cuentos para niños, manifestando una incipiente sensibilidad hacia el mundo de la infancia. Estas obras de juventud fueron publicadas en los años 30 y principios de los 40 en varias revistas, como Il Meridiano di Roma, Il Corriere dei Piccoli o I Diritti della Scuola. 20 de ellos fueron recopilados en su primer libro de relatos, Il Gioco Segreto, publicado en 1941. Al año siguiente publicó otro libro para niños, Le bellissime avventure di Caterì, dalla Trecciolina, posteriormente reelaborado en 1959 y publicado con el título de Le straordinarie avventure di Caterina, que traducida sería Las extraordinarias aventuras de Caterina, con ilustraciones hechas por la misma escritora. Este género, el de los relatos, lo retomaría publicando en 1963 Los Chale Andaluso, el chal andaluz. Me gustaría saber o conocer si en estos cuentos y relatos de juventud, como ha comentado la profesora Giordano, se aprecian ya los rasgos de su estilo, lo que va a componer su estilo. Sí, así es. En esta obra de juventud, los relatos de Il Gioco Segreto revelan ya uno de los rasgos característicos de su producción, su capacidad como fabulista al relatar historias mágicas que esconden misterios y secretos cuya búsqueda queda manifiesta en historias que recuerdan la propia vida de la autora. El de la autobiografía, es otro aspecto que habría que destacar en la obra de Elsa Morante, pues fue una mujer que vivió intensamente sus vivencias, las cuales quedaron inevitablemente reflejadas en muchas de sus obras. El mismo año de la publicación de Il Gioco Segreto, 1941, recordemos, se casó con Alberto Moravia, al que había conocido en 1936. Él es otro gran monstruo de la literatura italiana. ¿Cómo fue? Porque yo creo que eso es un punto interesante. ¿Cómo fue la relación entre ambos escritores? ¿Vivieron una relación personal y profesional o consiguieron separar ambos ámbitos? Porque eso siempre influye en la obra, ¿verdad? Mucho, sí. No, fue una relación difícil, muy intensa, con frecuentes altos y bajos, ya que tenían ambos un fuerte temperamento y un carácter dominante e independiente, por lo que la relación no debió de ser nada fácil.
En efecto, Elsa sentía un acusado sentimiento de autonomía, pero al mismo tiempo también necesitaba afecto y protección. Del mismo modo, en su personalidad contrastaba el deseo de ser madre y al mismo tiempo la renuncia a la maternidad. En mitad del conflicto bélico, ambos huyeron de las represalias nazis, abandonaron la ciudad y se refugiaron en el campo, en Fondi, cerca de Cassino, en la región del Lazio, viviendo no pocas penurias hasta que volvieron a Roma en 1944, casi al final de la guerra. La experiencia quedó marcada en Elsa Morante y esta zona de Italia con frecuencia hace de marco algunas de sus obras, en especial La Storia, de la que más tarde hablaremos. Al finalizar la guerra y hasta su separación en 1961, Elsa y Alberto volvieron a frecuentar los círculos literarios e intelectuales romanos, en una ciudad culturalmente muy activa, compartiendo intensamente sus inquietudes intelectuales con personajes del calibre de Pierpaolo Pasolini, Umberto Saba, Giorgio Bassani o Luchino Visconti. En aquellos años, ambos escritores viajaron por varios países, entre ellos Estados Unidos, Unión Soviética y China. En Estados Unidos conocieron a William Weaver, un traductor estadounidense, cuya amistad propició que a partir de entonces fueran conocidos por el público norteamericano. Y conocieron también a un joven pintor, Bill Morrow, con quien Elsa entabló una intensa amistad. Sí, perdona María, yo quería hacer un paréntesis, ¿sí? para especificar algo que considero importante. Hay que decir que a una mujer como ella, con su acentuada sensibilidad que la llevó a vivir intensamente, como todos sabemos, le afectó mucho su separación de Alberto Moravia. Eso es. Él conoció a otra mujer. Sí. Ya aquí estamos, sí. Ya sabemos, ¿no? Cómo el son conflicto. Terreno conflictivo. Exactamente. Sí. Otra gran escritora, que, bueno, bastante conocida también, muy famosa, sí, Dacia Maraini. Sí. Y Elsa vivió otras relaciones amorosas, pero sin duda la relación más importante de su vida fue la que mantuvo con Moravia. Eso es, en efecto, fue así, Sí. Sin duda fue con Moravia, Bueno, la literatura y la vida se mezclan y son una coherencia continua, ¿no? Claro, Está claro. exactamente. Sí. Me interesa ahora pasar a comentar que, bueno, habéis hablado de los cuentos y relatos de su comienzo, pero hemos comentado también al principio que Elsa Morante es narradora, es novelista, es poeta, es fabulista. ¿Cuáles fueron sus primeras grandes novelas? Y pasamos al terreno ya de la novela. Perfecto, sí. La primera gran novela de Elsa Morante se llama Menzogna y sortileggio, que en español es Mentira y sortilegio. Fue publicada por la editorial Einaudi en 1948 y en 1951 en Estados Unidos con el título de House of Lears. Esta novela fue ganadora del premio Viareggio, uno de los certámenes literarios más importantes de Italia. En la editorial, curiosamente, trabajaban en aquella época otros 3 grandes escritores italianos, Natalia Ginzburg, Cesare Pavese e Italo Calvino, a quienes Elsa trató y con los que entabló amistad durante las correcciones de las pruebas del libro, para lo cual Elsa tuvo que viajar a Turín. Fue Menzogna y sortileggio, como todas sus obras, largamente elaborada, y el resultado es una extensísima novela, pues tiene más de 700 páginas, en la que relata las aventuras de una familia del sur de Italia durante 3 generaciones. En las distintas vivencias que componen la obra, la autora da magníficas pinceladas de ese estilo mágico que apuntaba ya desde sus primeros relatos, manifestando una aguda sensibilidad psicológica, recurso literario que ella utilizará en todas sus obras. Además, combina magníficamente partes poéticas con otras en las que predomina claramente la narrativa propia de los grandes novelistas del siglo, como Kafka, Dostoyevsky, Chekhov o Giovanni Verga. Todos estos aspectos están vinculados sabiamente gracias a una inteligente fantasía. Sí, bastante interesante. Bueno, ya sabemos que es única en todos estos aspectos. Pero Elsa Morante cultivó también una amplísima cultura literaria. Además de los novelistas que María acaba de mencionar, su narrativa se vio enriquecida también por la lectura de escritores y filósofos. Ya sabemos que detrás de un gran escritor hay un gran lector. Platón, Homero, Dante, Giordano Bruno, Cervantes, Spinoza, Stendhal, Melville, Rimbaud, Gramsci, entre otros. Estas lecturas influyeron de forma determinante en su visión del mundo y en su producción literaria.
La verdad que hacéis un planteamiento muy interesante. Bueno, yo creo que en sí lo era, la narrativa y la vida, ¿no? La experiencia vivencial de Elsa Morante, la escritora a la que estamos dedicando nuestro programa hoy en Lengua y Literaturas Italianas. Pero quiero pasar ahora a otro punto y hablar de la escritura. ¿Cómo es la escritura de Elsa Morante? ¿Cuál es su estilo? Si se puede decir, bueno, en el poco tiempo que tenemos aquí. Sí, claro que sí. Sí. María. Lo vamos a intentar. Sus obras, como he comentado anteriormente, son el fruto de una larga e intensa elaboración y les dedicaba años de trabajo. Era una escritora muy meticulosa. Hay un artículo muy interesante, escrito por otra escritora, Isabella Bossi Fedrigotti, que recoge la conferencia pronunciada en el homenaje a Elsa Morante, organizado por el Departamento de Filología Italiana de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid en 1995, y que nos permite responder a estas preguntas. En principio, si aceptamos la clasificación de literatura masculina y literatura femenina, podemos afirmar que el estilo de Elsa Morante es claramente femenino. En muchos fragmentos de sus obras se aprecia una extraordinaria precisión en la composición del discurso, como una sarta inmersa tra le sue pezze, que significa como una modista entre sus retales, como dice un gran crítico de Elsa Morante, Cesare Garboli. Sí, María, realmente sí. Es recurrente en sus obras la familia, el padre, la madre, los hijos como núcleo principal, en torno a los cuales giran los abuelos, los tíos o los primos, pero también retrata a los vecinos y a los comerciantes del barrio y los sitúa en la vida cotidiana, describiendo con precisión las calles, las tiendas o las casas. Elsa Morante detiene su mirada sobre lugares y objetos a los que no solemos prestar atención, a los patios, a los pasillos, a los objetos que se encuentran en el dormitorio o en el comedor. Su pluma se convierte así en una varita mágica que describe las estancias y evidencia el vínculo entre los objetos y su dueño, añadiendo datos reveladores de su carácter o del tipo de vida que lleva. Isabella Bossi Fedrigotti señala muy acertadamente chi, se non le donne hanno dimestichezza con le stanze, la cantina, la cucina, la camera da letto o con gli oggetti che contengono. Es en este sentido que Elsa Morante es una escritora femenina. En efecto, así es. Sí. Además, yo creo que los que pertenecemos a una cultura mediterránea lo podemos comprender perfectamente, ¿verdad? Según lo habéis escrito. Sí. ¿Y cuáles son las temáticas recurrentes en sus obras? María. Pues en la producción literaria de Elsa Morante hay un hilo conductor representado por la infancia, la juventud y la maternidad. Ella misma afirmó: «Nello scrivere mi rivolgevo naturalmente alle persone mie simili, perciò fino all'età di 15 anni circa scrissi esclusivamente favole e poesie per bambini». No sé si es necesario que lo traduzca o creo que se puede entender. Lo traduzco. Sí. María, escribiendo me dirigía de manera natural a las personas similares a mí y por lo tanto hasta la edad de 15 años aproximadamente escribí exclusivamente cuentos y poesías para niños. Sus primeras obras, recordemos, son cuentos y relatos, al igual que la recopilación de Lo Scialle Andaluso. En L'Isola di Arturo, su segunda novela, parte de la trama gira en torno a la madre y al hijo. En Il mondo salvato dai ragazzini son los jóvenes los protagonistas. En La Storia, de la que hablaremos más tarde, la lucha de una madre para salvar del horror y la miseria a sus dos hijos es el eje temático de la novela. En concreto, la maternidad fallida de Elsa Morante, ya que ella nunca fue madre, se halla presente en sus últimas obras. Ida Raimundo, la protagonista de La Storia, Nunziata en L'Isola di Arturo o La campesina di Aracoeli, su última novela, encarnan la maternidad de modo complementario, siendo uno de los elementos más claramente autobiográficos presentes en su narrativa, como señala Isabella Bossi Fedrigotti en su artículo. Bien, ahora María, Miguel, si os parece bien, vamos a conocer un poco más de su producción literaria. Perfecto. Su segunda novela, titulada L'Isola di Arturo, se publicó en 1957. Con ella obtuvo otro gran premio literario italiano, el premio Strega, es un premio muy conocido en todo el mundo. Quisiera recordar que Elsa Morante fue siempre una escritora muy conocida y sus obras alcanzaron un gran éxito de público. L'Isola di Arturo, por ejemplo, fue adaptada cinematográficamente en 1962 por el director de cine Damiano Damiani. Recordemos también que existe un premio literario que lleva su nombre.
Precisamente. Ajá. Y esta novela, L'Isola de Arturo, posee las mismas características que Mentira y Sortilegio, que habías nombrado tú, María. Es igualmente extensa, porque has dicho que son 700 páginas. Sí, 700 ¿no? páginas son, sí. No, en este caso es una obra mucho más breve, Ajá. en la que se aprecia una Elsa más profunda, seguramente marcada por sus vivencias personales, como recordemos una infancia con una familia desestructurada, la guerra, la difícil relación con Moravia. La temática de esta novela, que cuenta con pocos personajes, toca uno de los aspectos más escabrosos de la relación humana, el amor de un hijo hacia su madrastra y la pederastia del padre, en un paisaje mediterráneo, pero encantado y fantástico. A pesar del tema, el resultado es literariamente excepcional. Bueno, pero durante los años 60, en pleno boom económico, Elsa Morante sufrió una crisis literaria, ¿no? Sí, eso es. Es un poco triste. Y destruyó parte de la obra que era inédita hasta ese momento. Entre las obras que afortunadamente se salvaron, encontramos una obra poética, La Aventura, y la ya mencionada recopilación de cuentos, Lo Scialle Andaluso. El género poético lo cultiva también en su siguiente obra, Il mondo salvato dai ragazzini, de 1968. Se trata de nuevo de una sabia combinación de canciones, poesía y teatro, en una obra alegre, anárquica, en la que sueña con un mundo lleno de chicos rebeldes, sin responsabilidades. Encontramos de nuevo una interpretación mágica de la realidad, mucho más explícita. Eso es. Además, durante los últimos 20 años de su vida, escribió esporádicamente. Trabajó durante años en una novela que nunca publicó, que se intitulaba Senza i conforti della religione, sin los consuelos de la religión. Pero sí concluyó y llegó a publicar una obra que recibió no pocas críticas, a pesar de su gran éxito entre el público y a nivel internacional, la ya mencionada La Storia, de la que hemos apuntado algunos datos antes, publicada en 1974. De nuevo, esta novela fue adaptada, en este caso para la televisión, por el director Luigi Comencini, con una espléndida Claudia Cardinale como protagonista principal. Esta novela, extensa, aunque no tanto como Menzogna e Sortilegio, en este caso cuenta con 661 páginas, está ambientada en su ciudad, Roma, como no podía ser de otra manera, aunque buena parte de la trama se desarrolla en las afueras, en una zona de campo, seguramente inspirada en el refugio de la escritora durante la guerra. Se trata de una magnífica novela. En ella encontramos a Elsa Morante en su totalidad, reencarnada en casi todos los personajes de esta obra que fluye a lo largo de los años y en los que tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra. ¿Se puede decir que es una obra de madurez, María? ¿Nos puedes hablar de esta obra? Sí, por supuesto. Elsa Morante escribió esta novela 25 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, como mencionaba, hacia 1970. Fue publicada en 1974. En ella cuenta la historia, con S minúscula, de una mujer, Ida Raimundo Viuda Mancuso, maestra de escuela, que vivió los últimos años de su vida en una Roma arrasada por la guerra. La novela gozó de gran éxito entre el público, en parte porque ella insistió a la editorial para que lo publicara en una edición de bolsillo, vendiendo 600.000 copias. Morante extremó en esta novela sus extraordinarias dotes de narradora, en un estilo directo y en ocasiones analítico, combinando datos reales, históricos, con las vicisitudes de los personajes, seres insignificantes, víctimas de los acontecimientos históricos que sin saberlo les tocó vivir. Sin excepción, todos ellos sufren las consecuencias de las decisiones tomadas por el poder político, económico y militar. De hecho, el libro empieza con una cita de un superviviente de Hiroshima, que dice: «Non c'è parola in nessun linguaggio umano capace di consolare le cavie che non sanno il perché della loro morte». Significa, no hay palabras en ningún lenguaje humano capaz de consolar a los conejillos de Indias que no saben el porqué, que no conocen el porqué de su muerte. Como señala Avallone, un otro critico, Elsa Morante restituisce alle vite, quelle più insignificanti, la loro dignità e il loro mistero. Es decir, que Elsa Morante restituye a las vidas, a las incluso más insignificantes, su dignidad y su misterio, con una pericia extraordinaria en su estilo y con una precisa descripción de los detalles, como hemos comentado anteriormente. La escritora logra transmitir un sentimiento de solidaridad hacia sus personajes, personas y animales,
pero con un cierto distanciamiento, fruto del profundo sentido de responsabilidad que sentía como novelista. Para ella, apasionada lectora de los grandes novelistas de todos los tiempos, como hemos mencionado antes, la novela era la única estructura literaria que proporcionaba al escritor un contenedor eficaz que fuese capaz de recoger sus inquietudes y emociones y de transmitir su visión del mundo. Perdona, María, has mencionado que Ida Raimundo es la protagonista de la novela, pero, sin embargo, se trata de una obra con más protagonistas. ¿Es cierto? En efecto, así es, sí. El personaje de Ida comparte protagonismo con Giuseppe, su hijo menor, pero ella es sin duda quien lleva las riendas de la trama narrativa. Es el hilo conductor que teje una red alrededor de la cual los personajes secundarios de la novela crecen, viven y mueren, bajo el peso de la historia, con S mayúscula, además de sus dos hijos, Nino y Giuseppe. Gracias a Ida conocemos a Remo, el tabernero, o a los personajes del refugio en el que Ida vive unos meses huyendo de las bombas que arrasan la ciudad. Giuseppe II, su gata, y Mile, una familia compuesta por hijos, hermanos, primos, los amigos partisanos de Nino, el anárquico Davide Segre, son personajes que Ida conoce y se ve obligada a tratar a pesar de su extremo miedo y su enfermiza introversión. La escritora nos acerca así a todos ellos, de la mano de Ida, la maestra protagonista. La verdad que, Angélica, has presentado un panorama, yo creo que muy interesante, ¿verdad?, de personajes. Pero ¿podéis contarnos un poco más cómo es este personaje, el de Ida? Sí. La novela empieza con una escena brutal, su violación, la de la protagonista, por parte de un soldado borracho que se encontraba de paso por Roma antes de partir hacia su destino con su ejército, con el ejército alemán. Su destino era África y allí moriría a los 3 días. De la violación, nuestra protagonista tiene recuerdos vagos, puesto que durante el acto sufrió uno de sus frecuentes ataques de epilepsia, que le provocó una, aunque ligera, pérdida de conciencia. De ese día, Ida no solo tuvo que enterrar en lo más profundo de su ser la vergüenza y el asco, también escondió a todo el mundo mientras pudo, el vecindario, a sus alumnos, a su propio hijo mayor, Nino, escondió el embarazo, al final del cual nació Giuseppe, diminutivo de Giuseppe, un niño enfermizo, epiléptico como ella, que se convirtió, junto con Nino, en su único motivo para sobrevivir en los días más duros de la guerra y de la posguerra. Esta mujer, que como la describe la escritora era como una niña perennemente asustada de todo y de todos, sufre una metamorfosis. La Mater Dolorosa se transformó en una madre coraje que luchó no para sí misma, sino para él. Madre e figlio inseparabili, stretti in una creatura sola, como indica Garboli. Es decir, madre e hijo inseparables, estrechados, unidos en una única criatura. Sí, la maternidad, como comentabas anteriormente, María, está muy presente en la historia. En efecto, en efecto. La maternidad es la que la empuja con una fuerza instintiva, irracional, que le lleva a superar los límites de su propio ser. Débil, infantil e inmaduro, como afirma Bossi. Una donnetta da nulla, como Ida Raimundo, ha senso solo perché madre, es decir, una mujer como ella, o sea, insignificante, solo tiene sentido por la maternidad, Exacto. por el hecho de ser madre. Sí. Entonces Ida se transforma en una mujer valiente y salvaje, con instintos arcaicos, como en la escena en la que roba harina de un camión nazi de gran intensidad, con un único objetivo: salvar a Giuseppe del hambre, de las bombas, de los fascistas, de los nazis, protegerlo, en definitiva, de este mundo brutal, con el deseo de transportarlo sano y salvo a un mundo fantástico, puro y antiguo, anárquico y utópico, en el que reine la alegría y la despreocupación. Al final de su corta vida, Giuseppe, de la mano de Elsa, vive un verano alegre y feliz, viviendo aventuras junto con su fiel perra, Bella, en un escenario bucólico en las afueras de la ciudad. Su muerte, a causa de un ataque epiléptico, sumió a la pobre Ida en la locura. No cabía otro final para esta mujer, que vivía no para ella, sino para su hijo. Tras sobrevivir a una violación, a una guerra, tras haber sufrido hambre, soledad y miedo, la muerte de Giuseppe conllevó su propia muerte como personaje. ¡Qué triste! Muy triste. Es una historia muy, muy dura, pero una magnífica novela. Os la recomiendo a todos, realmente.
Sí, yo creo que de las grandes novelas y de las grandes escritoras, como es el caso de Elsa Morante, aprendemos además, ¿verdad? Uh-huh. Y tras la historia, ¿qué otras obras nos ha dejado esta gran escritora, Elsa Morante? Pues una sola. En 1976 empezó la redacción de su última novela, Ara Coeli, que finalizará en 1982. 2 años antes, Morante se fracturó un fémur. Tras una operación quirúrgica, pierde el uso de las piernas, lo que afectó terriblemente a su estado psicológico, hasta el punto de intentar el suicidio abriendo la llave del gas. La salvó in extremis su camarera. El 25 de noviembre de 1985, tras otra operación, Elsa Morante murió a causa de un infarto en el hospital con 73 años. Bien, termina aquí nuestro espacio. Angélica, ¿quieres comentar algo más? Sí, no, que es una pena, ¿no?, que haya tenido este final. Realmente. Sí, después de una actividad literaria tan intensa, ¿no? Sí. Y bueno, de una vida también, ¿no?, sentimental, tan profunda. Bueno, es lo que suele ocurrir a veces con los grandes, ¿no?, que tienen un final tan triste. Tan triste y solitario. Sí, y tan inesperado. Exacto, así es. Bueno, pero agradecemos a Elsa, ¿no?, todo su legado cultural y literario. Eso quería comentar, que siempre queda el recurrir a su obra, yo creo que es lo importante, ¿verdad? Una mujer que se le ve valerosa, con coraje, no solamente, yo creo que es un poco la historia, ¿no?, de esa época tan dura, a lo mejor de posguerra, en Italia, bueno, en Europa en concreto, estamos hablando de una autora italiana, pero yo creo que de ahí podemos beber de esa fuente, nos relata el recorrido histórico de un país tan importante como es Italia. En efecto. Pues yo solo tengo agradecimiento para María Angélica Giordano Paredes y María Gracia Moreno Cheleguín, profesoras asociadas del área de Filología Italiana, que nos han traído el comentario de una de las grandes de la literatura italiana, yo creo que se puede decir así después de oír vuestros comentarios, como es Elsa Morante, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. A ti. De nada, gracias a ti, Miguel. Gracias. Para terminar, y si os ha parecido interesante esta aproximación a la literatura italiana, recordaros que el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador del área de Filología Italiana de la UNED, organiza todos los años cursos y seminarios de lengua, literatura y cultura italianas. En esto se dirige a estudiantes o profesionales de cualquier nacionalidad que a través de refranes, canciones, arte, cine y literatura ya tengan referencias culturales de Italia y deseen iniciarse en el italiano especializado del ámbito literario, o bien ya posean una fuerte pasión por la cultura italiana perfectamente comprensible y desee ampliar su conocimiento lingüístico y su vocabulario. Entre estos cursos destacamos cine, música y televisión en la Italia actual y lengua y cultura gastronómica italianas.